whatever he became, the sweet, kind, brilliant man that we once knew, long ago, he's gone. But to be absolutely clear, no communication. Probablemente pienses que esta es una pregunta un tanto rebuscada, además soy consciente de que quizá no genere mucho interés, pero entender por qué Walter casi siempre lograba salirse con la suya es entender por qué esa misma personalidad lo llevó a convertirse en Heisenberg. Antes de empezar, suscríbete si quieres ver más análisis de este y otros personajes. Recordemos a ese amable profesor de química. Un sujeto sobrecalificado para su trabajo quien además tiene complicaciones económicas para llegar a fin de mes. En el fondo sabe que es capaz de mucho más, pero quizá por miedo se queda en su zona de confort. Además, le atormenta el hecho de que la empresa de la que alguna vez fue socio y vendió su parte por $5,000, ahora está valorada en billones de dólares. Y si a eso le sumamos que los dueños de dicha empresa son nada más y nada menos que su mejor amigo y su exnovia, quienes por cierto, terminaron siendo esposos, claro que a Walter le debe doler en el fondo, pero lo mantiene oculto hasta que, bueno, ya sabemos hasta qué punto llegó eso. Sorry for you, Walt. Fuck you. Y como dato curioso, Vince Gilligan reveló en 2016, 3 años después del final de la serie, que el verdadero motivo por el que Walt vendió su parte de Grey Matter fue gracias a su ya conocido complejo de inferioridad. Walter, al ser novio de Gretchen, una mujer proveniente de una familia rica, no se sintió a la altura de esta y su ego y orgullo fue lo que lo llevó a abandonar su relación con esta mujer y a su vez con la empresa. Entonces, dicho esto, se entiende que el complejo de inferioridad de Walt indirectamente lo pone en un nivel inferior con todo aquel con el que interactúa. Incluso el mismo Walt nos revela que hasta su esposa lo trata un poco de esa manera al controlar su vida en casi cualquier aspecto. So right now, what I need is for you to climb down out of my ass. Supongo que ya sabes cuál es la mayor ventaja de Walter a este punto, y si no, déjame explicártela. Walter, al sentirse inferior a los demás, indirectamente hace que los demás se sientan superiores a él. Y esto él lo usa como ventaja primero para pasar desapercibido cuando comienza en el negocio sucio. Hank y la escuela de Walt ni siquiera sospechan que él robó los instrumentos químicos para hacer meta por primera vez con Jesse. Es imposible que ese profesor amable haya hecho eso, ¿no lo crees? La única que supo sacarle provecho a eso fue la secretaria de Saul Goodman. Bet you winds up costing $20,000. Are you insane? There's no reputable vendor would... I'll be right back. Tarde o temprano Walter se daría cuenta de ese poder y lo usaría en contra de Jesse para manipularlo. Gracias a esa personalidad de Walter, fue que consiguió matar a Gustavo Fring. Recuerda el capítulo de Breaking Bad en el que Walt va decidido a ejecutar a Gus en su propia... Go home, Walter. Pues gracias a Better Call Saul ya sabemos que Gus tiene vigilado cada rincón de su casa todo el tiempo. Gus no lo vio como un problema, de hecho, lo ve como alguien inferior, como vengo diciendo desde el inicio del vídeo. Y gracias a ese complejo de inferioridad en Walter, Gustavo se confía y pasa lo que ya sabemos que pasó. Una vez más Walter aparentemente inferior acaba con un superior. Con Hank ocurre lo mismo, es imposible que sospechara que su cuñado fuera Heisenberg. Mucha gente se quejó en su tiempo sobre lo absurdo que era ver a Hank no darse cuenta de que su cuñado era un capo de la meta, pero de hecho es todo lo contrario, es una genialidad de guión la manera en la que lo descubre. Y todo el tiempo usó eso a su favor, incluso en el episodio final. Desde que Walter entra en la guarida de los neonazis, le revisan la ropa en busca de un arma y lo dejan pasar, sin revisar la ametralladora con la que mataría a cada uno de ellos. ¿Ese sujeto sería incapaz de realizar dicha atrocidad, no lo crees? Incluso más notorio es cuando estaciona el carro justo a un lado de la sala principal, donde están todos. El guardia ni siquiera sospecha de que está a punto de ser ejecutado junto con su pandilla. Ya sabemos cómo terminó eso, pero quiero hacer énfasis en cómo logró concluir su plan final gracias a ese complejo de inferioridad. Hubiera sido otra persona y desde que entra a la guarida le revisan el carro por completo, pero ese sujeto amable sería incapaz de hacer eso, ¿verdad? En conclusión,
Todo el mundo tendía a subestimar a Walter, y el detonador que lo llevó a perder el miedo a mostrar su verdadero carácter fue el cáncer de pulmón. Con esto no digo que haya eliminado su complejo de inferioridad, pero sí salieron a relucir sus otros sentimientos como el ego y la ambición. A Walter no lo cambió el cáncer, simplemente mostró su verdadera personalidad. Gracias por ver.